Bueno, yo ya he empezado a transmitir. Espero que todo funcione adecuadamente. Vanessa dice que no ve nada, yo tampoco veo nada ahora mismo. Aquí estoy transmitiendo, todo es correcto. Vamos a ver si ya salgo en pantalla. ¿Ya me veis? Vamos a comprobar que todos me veis y me escucháis correctamente. Os pido por favor que me deis un ok en el chat. Aquellos que me estáis viendo y me escuchéis correctamente. Vale. Anaís ve y escucha bien. Marta, ok. Javi, ok. Perfecto. Ana. Hola Ana, acaba de entrar Ana. Veremos si ella también. Ana Hernández dice que todo ok. Ana Funes dice que hola. Supongo que es porque me ve y me escucha bien. Me faltaría. Marta, todo correcto. Clara me ve y me escucha. Esperanza nos ve, pero no sé si no nos escucha. Voy a preguntarle, ¿eh? Porque en la última videoconferencia Esperanza tenía problemas y quisiera confirmar que esta vez me ve y me escucha bien. Porque si es así, os tengo a todos ya en pleno funcionamiento. Mariola dice que solo me escucha, pero no me ve. La Esperanza sí, me ve y me escucha. Bueno, Mariola, pues esperemos a ver si esto se puede arreglar. Si quieres intentar cambiar de navegador, a veces cambiando a Google Chrome o a Mozilla las cosas mejoran. Pero si no, si me escuchas y puedes ver el chat, pues ya es suficiente, porque la imagen soy yo hablando. Por lo tanto, no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar la videoconferencia del tema 7. En este tema sabéis que estamos trabajando el diagnóstico sistémico. Habéis realizado un ejercicio individual sobre este tema y ahora vais a tener la oportunidad de poder ver las dos próximas sesiones con esta familia, la familia Pérez Grau, con la mirada puesta en este tipo de diagnóstico, el diagnóstico sistémico. En el ejercicio individual que habéis hecho, habéis podido ver que el diagnóstico sistémico es aquel que tiene en cuenta la circularidad y la complejidad de las relaciones dentro del sistema familiar. En cambio, las etiquetas diagnósticas psicopatológicas individuales nunca incluyen el sistema, es algo individual, ¿no? Y están basadas en la conducta de uno de sus miembros, el paciente identificado. Como os pido disculpas porque como le he pedido a Mariola que cambiara de navegador, creo que ya lo ha hecho y entonces ha salido del chat. Vamos a esperar a ver si vuelve y volveré a empezar porque no me parecería justo que encima de que ha hecho el esfuerzo de cambiar de navegador, ahora dejarla sin que pueda escucharnos. Por lo tanto, ahora Mariola acaba de entrar. Vamos a ver si ahora me ve y me escucha. Si me escuchas, Mariola, y me ves, volveré a empezar la videoconferencia y así todos estaremos perfectamente conectados. Ahora ha llegado Grace. Damos la bienvenida a Grace. No os preocupéis, volveremos a empezar. Me faltaría que Mariola y Grace me dijeran que me ven y me escuchan. Hola Grace, ¿me puedes decir que sí, que me ves y me escuchas? Mariola me ve y me escucha, perfecto. Nos faltaría confirmar que Grace nos ve y nos escucha desde donde está. Perfecto, pues ¿sabéis qué? Perfecto. Voy a volver a empezar, ¿vale? Porque acabamos de empezar la videoconferencia, entonces vale la pena que todos los que estemos sigamos desde el principio. Os estábamos diciendo que estábamos en el tema 7
En este tema habéis trabajado el tema del diagnóstico sistémico y ya habéis realizado un ejercicio individual sobre este tema. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver las dos próximas sesiones con la familia Pérez-Grau, con la mirada puesta en este tipo de diagnóstico, el diagnóstico sistémico. En el ejercicio individual habéis podido ver que en el diagnóstico sistémico se tienen en cuenta la circularidad y la complejidad de las relaciones dentro del sistema familiar. En cambio, en las etiquetas diagnósticas psicopatológicas individuales no se incluye el sistema familiar. Están basadas solamente en la conducta de uno de sus miembros, que es al que denominábamos el paciente identificado, ahora persona portadora del síntoma. Desde el punto de vista de la terapia familiar, el diagnóstico inicial que nos aporta la familia forma parte del sistema familiar. Por lo tanto, ese diagnóstico inicial, aunque sea individual que nos aportan, nos puede ayudar a conocer cuáles son las pautas relacionales y las comunicaciones que están en la familia alrededor de esta etiqueta diagnóstica. Entonces, para nosotros es desde ahí desde donde podemos reconocer la utilidad del diagnóstico individual, porque nos ayuda a ver cómo los miembros del sistema se articulan alrededor de este diagnóstico. En la familia Pérez-Grau, la etiqueta de diagnóstico de Juan, que son sus problemas de conducta, nos ha ayudado a plantear nuestras hipótesis diagnósticas. Y a partir de esas hipótesis diagnósticas hemos marcado unas líneas de intervención más concretas. En la sesión número 7 vais a poder ver que se representa una entrevista con Juan, el hijo menor de la familia, el que era el paciente identificado, y en esta entrevista os recomiendo que podáis observar diferentes elementos. Estos elementos son, por ejemplo, el tipo de preguntas que hace el terapeuta familiar, cómo el terapeuta explora las posiciones que los otros miembros de la familia tienen respecto a Juan, cómo va rescatando aquellos elementos positivos de las relaciones familiares, remontándose al pasado, de manera que Juan pueda pensar en su familia en términos un poco más positivos, y finalmente las recomendaciones terapéuticas que el terapeuta le da a Juan. En la siguiente sesión dramatizada, en la sesión número 8, lo que vais a poder observar es la devolutiva que el terapeuta hace a los padres. Y algunos de los elementos que me parecen interesantes que podáis tener en cuenta a la hora de hacer esta observación son estos. Podéis observar cómo el terapeuta explora qué actitudes han cambiado, qué ha cambiado en las propuestas relacionales para que haya mejorado la dinámica familiar. También podréis ver cómo hace rastreo y análisis alrededor de la situación conflictiva, las preguntas circulares que utiliza y qué posición adopta cada miembro en una situación conflictiva. Cuando hay conflicto, ¿qué hace cada uno de los miembros de la familia? También podréis ver la devolutiva que el terapeuta hace a los padres de las impresiones diagnósticas que él tiene desde un punto de vista relacional y qué líneas de intervención se plantea de ahora en adelante. Podréis ver también la narración que la familia hace de la construcción del proyecto familiar y cuál es el diagnóstico sistémico que el terapeuta les propone, y cómo el terapeuta acompaña a los padres a poder definir las expectativas y los objetivos de la familia, y finalmente podréis ver las recomendaciones terapéuticas que el terapeuta familiar da a los padres. Una vez hayáis visto estas dos sesiones, la de Juan y la de los papás, y teniendo en cuenta estos elementos que os he hablado, tendréis que realizar el penúltimo ejercicio por equipo, si no me equivoco, creo que es el penúltimo. Y en este ejercicio, y como equipo terapéutico, en los mismos equipos que habéis trabajado hasta ahora, deberéis definir, en relación a la familia Pérez-Grau, aquellos aspectos que consideráis importantes para poder elaborar un diagnóstico sistémico relacional. Tendréis que construir un diagnóstico sistémico que dé coherencia al funcionamiento relacional de la familia, es decir, que explique por qué la familia funciona aquí, y deberéis construir una propuesta de evolución para los padres que sea un poco diferente a la que realiza el terapeuta en el vídeo. Para finalizar esta videoconferencia, recordaros que ya podéis empezar a hacer el ejercicio experiencial a partir de... A partir del día 11 de mayo, todavía no, a partir del día 11 de mayo podéis empezar a hacer el ejercicio experiencial, donde a partir de todo lo que ya habéis ido trabajando en los anteriores ejercicios experienciales,
vosotros podréis desarrollar un diagnóstico sistémico que explique cuál es vuestra posición relacional en vuestra familia de origen. ¿Vale? Es el ejercicio experiencial titulado Mi lugar en la familia. Entonces, yo hasta aquí ya sabéis que ahora os doy paso a vosotros para que podáis hacer comentarios, preguntas, sugerencias sobre el artículo, el ejercicio o cualquier otra cosa que os haya sugerido este tema sobre las etiquetas diagnósticas. Y lo haremos por orden de llegada. Lo haremos utilizando el orden que tenemos aquí en la derecha de la columna, que es un poco distinto al que yo tenía aquí apuntado, pero me va bien para poderos hacer el seguimiento. Entonces, vamos a dar paso en primer lugar a Anaís. Ahora nos acompaña Manoli, que por mala suerte se ha perdido la videoconferencia, pero sí que nos va a acompañar en sus aportaciones. Anaís ha huido. Anaís ha salido del chat, entonces vamos a dar paso al siguiente, que es Javi. Javi, te leemos si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cuestión que te haya sugerido la lectura sobre el diagnóstico sistémico, alguna experiencia profesional, personal, cualquier cosa que nos pueda enriquecer un poquito el debate. Manuel nos escribe que ha tenido dificultades con la conexión. Bueno, no os preocupéis, que sabéis que como siempre yo vuelvo a cortar, yo cuelgo el enlace para que podáis volver a ver la videoconferencia esta noche o mañana la podréis volver a ver, perdón. Así que Javi dice que me ha intentado seguir, pero se le está entrecortando. Y aún así, desde que leí el documento quería hacer una cuestión. Pues muy bien, Javi, te leemos. Adelante. A Anaís la vamos a dejar para el final, así tiene tiempo de poder prepararse. Javi escribe, a la hora de realizar el diagnóstico es común caer en el etiquetaje. Voy a leer toda la pregunta seguida, ¿vale, Javi? Javi escribe, a la hora de realizar el diagnóstico es común caer en el etiquetaje. Al igual que en la cuestión del ejercicio individual, me interesaría conocer algunas pautas para evitar esa situación. Bueno, es un ejercicio interesante el intentar no caer en el etiquetaje, porque normalmente cuando la familia llega
a la sesión de terapia, sobre todo en la primera entrevista, ellos vienen con su etiqueta de un niño hiperactivo, un niño con un trastorno bipolar, un adulto con un trastorno esquizofrénico o con una depresión, cada uno con su etiqueta. Y Javi termina diciendo, perdón, es algo muy común, al menos en mi entorno profesional. Si no recuerdo mal, trabajas en centro, ¿verdad, Javi? Entonces, es muy común caer en eso, en que es una niña con un trastorno bipolar, con un trastorno esquizoafectivo. Entonces, o sea, primero nosotros tenemos que intentar redefinir la etiqueta, o sea, poder ver para qué le sirve a esa persona tener esta etiqueta diagnóstica, y luego lo interesante es poder ver cómo se articulan los otros miembros de la familia en relación a esa etiqueta, cómo viven esa enfermedad, ¿no? Porque a veces cuando, por ejemplo, tenemos un niño muy movido, a mí me ha pasado, ¿no? En algún caso tener niños muy movidos, que los padres están desesperados, pero entonces cuando les ponen la etiqueta de trastorno de hiperactividad, el famoso TDAH, entonces como que se relajan, porque piensan pues que ya está, ya sabemos qué le pasa a nuestro hijo, ya tenemos una receta que nos dice que le podemos dar unas pastillas que lo pueden curar. Entonces, eso te da pistas sobre cómo funciona la familia en relación a esa enfermedad o ese trastorno, a esa etiqueta diagnóstica, ¿no? Pero nosotros como terapeutas familiares sistémicos y que estamos encaminados en la terapia familiar socioeducativa, tenemos que poder salir de esa etiqueta y utilizarla solamente como un pequeño punto de referencia para ver cómo la familia se articula en torno a esa etiqueta, y también nos puede servir un poco para podernos relacionar con el resto de profesionales. Necesitamos tener un lenguaje común con los profesionales con los que hablamos, y a veces esa etiqueta diagnóstica es la que nos sirve para tener ese lenguaje común, pero hay que ser muy cuidadosos en no caer en meter a los chavales o a los adultos que tienen una etiqueta diagnóstica en un cajón cerrado, porque esto no es así. O sea, las personas son muy flexibles, las personas cambiamos mucho, y lo que en un momento dado puede tener unos criterios diagnósticos en unos años puede ya no tenerlos. Por lo tanto, esa flexibilidad es la que es muy importante a la hora de incorporar las etiquetas diagnósticas en nuestro trabajo diario. No sé si te he respondido un poquito a tu cuestión, Javi. Vale, gracias a ti por la aportación. Damos paso entonces a Clara. Clara, te leemos tu aportación. Perdón, fin. Gracias. Clara escribe: mi opinión se basa en lo que observo en mi trabajo. No sé si tengo una visión sesgada o no. Me explico. Leyendo este artículo estoy más convencida que en el campo de la salud mental el diagnóstico sistémico es poco frecuente llevarlo a cabo en CESMA o en centros de rehabilitación. Tengo la sensación que falta que algunos de los profesionales sanitarios tomen conciencia que la intervención que hacen no puede ser solo lineal, ya que en las familias todos se influyen sobre todos. El síntoma es en sí relación e interacción. Por esto es necesario que algunos profesionales tengan una mirada más amplia y circular. En mi opinión, falta contextualizar el problema, la conducta alterada presentada por el paciente identificado. Fin. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Clara. Yo hace ya muchos años que trabajo en coordinación con CESMAS, con servicios sociales, con CESMIG, y aparte del trabajo que hacemos con la familia, que es una intervención terapéutica en sesiones de terapia, luego hay una parte de trabajo muy importante, que es el trabajo que hacemos en las coordinaciones con otros profesionales. Cómo desde nuestro lugar de terapeuta familiar intentamos cambiar la mirada de esos profesionales, ayudándoles o intentándoles transmitir lo que nosotros pensamos acerca
de ese paciente identificado y de por qué muestra esa conducta y cómo la relacionamos con el funcionamiento familiar o con las pautas sintomáticas de esa disfunción familiar. Entonces, cada uno desde nuestro campo, porque aquí este máster lo está haciendo todo tipo de profesionales, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, asistentes sociales, pedagogos, cada uno en nuestro campo, aparte de hacer la intervención con la familia, que es muy importante, también es como ir sembrando la semilla de la mirada circular, ¿no? De la mirada sistémica, que a veces consigue cambiar el encajonamiento que puede tener a lo mejor un niño o un adulto en un CESMA o en un CESMIC, y de ahí, mirándolo desde otro lado, se le dan más oportunidades a sus capacidades, ¿no? Comparto totalmente contigo. Entonces me gustaría que vosotros, cada uno de vosotros, en vuestro ámbito, en vuestro lugar de trabajo, hicierais vuestra aportación a ese intento de ir cambiando esa mirada tan lineal y irla transformando en una mirada circular. Muchas gracias, Clara. Damos paso a Marta. Marta escribe. En mi caso, a partir de los conocimientos que aporta la epistemología sistémica, me provoca reflexionar sobre el hecho que en el ámbito psicoeducativo que yo conozco se obvie esta mirada sistémica que nos aporta tantísima información sobre lo que está sucediendo en la familia. No sé si Marta ha terminado. Dejamos un poco. Marta sigue. Y nos quedemos solo con la parte que conocemos del portador del síntoma. En mi caso, trabajando con familias, no se valora el hecho del trabajo a nivel sistémico, sino solo del niño. Sí, es una tendencia muy clara, ¿no? Y a veces yo me estoy encontrando también con que está habiendo otra tendencia, que es la de que si el niño no funciona en la escuela, la tendencia a culpar a la familia, a culpar a los padres, tampoco sin intentar entender un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sino simplemente la culpa es de los padres o la culpa es del niño. Marta sigue escribiendo, ¿eh? Vamos a darle un poquito de tiempo que pueda escribir tranquilamente. Porque ella trabaja en un CEDIAP y dice que es el caso del CEDIAP de la zona donde yo trabajo. El CEDIAP es el centro, para los que no sois de aquí, el CEDIAP es el centro de atención precoz, donde se atiende a niños
corrígeme si me equivoco, Marta, entre 0 y 6 años que tienen alguna dificultad en el desarrollo. Y se trabaja con los niños y en algunos casos pienso que también con las familias, ¿no? No sé si Marta ha terminado, pero si no sigo un poco con lo que estaba diciendo, ¿no? Que digo que ahora hay una nueva tendencia, que no es solo pensar en que el niño es el problema, sino que un niño que está teniendo dificultades en la escuela automáticamente se culpa a los padres, ¿no? Pero es que se les culpa, muchas veces no se les da la oportunidad o el lugar para que no se les da el lugar para que puedan explicarse o se les pueda entender qué es lo que está pasando. Marta escribe, yo no trabajo en él, lo conozco muy bien porque estamos coordinados. Ah, vale, ajá, de acuerdo. Y Marta estaba comentando que en el CEDIA, donde ella, que conoce por la coordinación de donde trabaja, no se hace el trabajo sistémico, sino solamente se centra el trabajo en el niño. Bueno, yo pienso que es un error porque si tuviéramos la suerte de poder trabajar de manera sistémica, el trabajo que hacemos con cualquiera de los individuos del sistema, de los miembros del sistema, es mucho más productivo, ¿no? O sea, seguramente hay niños que necesitan una intervención a nivel psicomotriz o a nivel psicopedagógico o a nivel psicológico, pero si también trabajamos con la familia, esas intervenciones que se hacen con el niño tendrán un efecto mucho más eficiente, ¿no? Mucho más eficaz que si solamente trabajamos con el niño, porque es una manera de potenciar todo el trabajo familiar y de implicar a la familia en el desarrollo de esos niños que pueden estar teniendo dificultades. Comparto completamente. Y Marta sigue escribiendo, ocurre mucho lo que comentas de culpar a los padres, también poniéndoles etiquetas en la mayoría de los casos porque estos no ponen límites a los niños. Vanessa escribe, saltándose su turno, vamos a aceptarlo, pero solo por esta vez. Vanessa escribe, me pregunto si no sería necesaria la figura del terapeuta familiar en hospitales, cuando a una familia se le da un diagnóstico, por ejemplo, de autismo. A partir de ese momento, la familia debe enfrentarse a una situación nueva, debe decidir entre varios programas de reeducación distintos y en ocasiones incluso opuestos. También deben buscar terapeutas y un montón de cosas más. Considero que sería necesario que desde que se hace ese diagnóstico, se le ha escapado, no pasa nada, Vanessa, te hemos leído, ¿no? Es un poco lo mismo que estaba diciendo Marta, ¿no? Se juzga, me escribe Marta, se juzga al niño, se juzga a la familia, se juzga a la escuela y todos acabamos etiquetados. Entonces, cada uno con su etiquetita para que así los profesionales nos quedemos tranquilos de que hemos hecho un buen diagnóstico, pero luego, ¿qué hacemos con ese diagnóstico? ¿No? En realidad, el diagnóstico, el nombre es lo de menos. Lo importante es cómo intervenimos para modificarlo. Si la etiqueta diagnóstica provoca que esa persona, niño, familia, ya no tenga margen de maniobra, ya no pueda cambiar, lo estamos marcando para siempre. En cambio, si podemos poner una etiqueta diagnóstica mucho más flexible, que no sea tan señaladora, eso nos puede ayudar en una intervención, nos puede guiar, pero esa flexibilidad es la que nos permite irle adaptando a las circunstancias e irle dando todos los matices y todos los cambios que sean necesarios, ¿no? Un poco es lo que hablábamos de ser y mostrarse. Si yo soy una persona incapaz, nunca voy a dejar de ser incapaz y eso no lo voy a poder cambiar. En cambio, si yo me muestro incapaz en un momento de mi vida porque he tenido una pérdida familiar, porque he tenido un problema en el trabajo y porque en ese momento me muestro incapaz, mostrarse se puede cambiar. Yo puedo dejar de mostrarme incapaz y puedo capacitarme para hacer otras cosas, pero si soy incapaz, el ser no se puede cambiar. Por lo tanto, desde la terapia familiar socioeducativa, siempre nos gusta hablar de mostrarse en lugar de hablar de ser.
porque el mostrarse lo podemos cambiar y el ser no. Es un matiz importante del lenguaje, ¿no? Damos paso a Ana Hernández, luego Vanessa te volveremos a leer. Damos paso a Ana, por favor. Gracias. Uy, perdón. Ana escribe, en relación a lo que dice Vanessa de la necesidad de incorporar la figura del terapeuta, estoy de acuerdo, pero también existe la figura del trabajador social, que en este caso es el que trabaja con las familias y se encarga de orientar y asesorar sobre los diferentes recursos comunitarios que necesitaría en ese caso. Entonces Vanessa sigue escribiendo desde ese momento, si esa familia tuviera un terapeuta que les acompaña, que les ayuda a decidir. Yo estoy de acuerdo con las dos, con Ana y con Vanessa, porque pienso que la figura del trabajador social es muy importante, pero sería muy interesante que tuviera algo de formación en sistémica. No tiene por qué ser un terapeuta familiar, pero sí que tenga nociones de los conceptos sistémicos y de cómo funcionan las relaciones dentro de los sistemas familiares. Es por eso que la aspiración de la escuela itinere a crear un modelo de intervención no se dirige solamente a psicólogos, sino se dirige a trabajadores sociales, asistentes sociales, educadores, pedagogos, psicólogos, para que cada uno en su ámbito pueda ofrecer esa mirada circular al ámbito en el que él trabaja, ¿no? Incluso profesores podrían tener esa formación un poco más amplia. Ana sigue escribiendo. Perdón, Ana Hernández, claro. Ana, estamos con Ana Hernández. Perdón, yo también me he liado, ¿eh? Estaba Ana Funes, es que estaba hablando en relación a Vanessa. Después, Ana Hernández, que se queja con razón porque Ana Funes se le ha colado, ¿no? Me he hecho un poco de lío yo ahora con vosotras también, ¿eh? Sí. Tenemos las dos Anas en danza. Entonces, Ana Funes escribe que en realidad, en relación a lo que dice Vanessa, estaba de acuerdo, pero hablaba de la figura del trabajador social. ¿De acuerdo? Comparto. Y Ana Hernández, y perdonadme la confusión, escribe, en mi caso estuve el año pasado en un servicio con orientación sistémica y trabajaban mucho el tema de las etiquetas tan rígidas con las familias. La verdad es que funcionaba muy bien, como decías, Neus, daba mucha más flexibilidad y oportunidad al cambio. Se otorgaba más protagonismo a todos los miembros, no solo centrándose en el niño. Exacto, Ana Hernández. El tema es que ojalá todos los profesionales que trabajan con niños, adolescentes y sus familias pudieran tener esa mirada más amplia y más flexible que da la mirada sistémica. Yo pienso que hay algunos profesionales que ya la tienen como por defecto, ¿no? Como por personalidad. Pero el hecho de que haya un poquito de formación sistémica siempre ayudaría a poder ser más, que incorporen más a los otros miembros de la familia, de manera que como mejor es la comprensión, más fácil es poder ayudar al cambio, ¿no? Ana Hernández escribe totalmente de acuerdo con Neus, como trabajadores sociales deberían de ampliar su conocimiento en relación a las familias. Y la que me había liado yo era Ana, perdona. Entonces, si Ana Hernández ha terminado, va a escribir fin.
Ok, Ana, muchas gracias. Y damos paso entonces a la intervención de Esperanza. Esperanza escribe: realmente me ha resultado interesante este tema, en concreto el concepto del etiquetaje diagnóstico. La familia suele ir a terapia con un diagnóstico basado en un síntoma que presenta un miembro de la familia, el PI, pero no podemos caer en las etiquetas y tenemos que averiguar, trabajar con la familia hasta que desvelemos qué pasa realmente en esa familia. Tratar al PI como conductor del síntoma sin hacer referencia al entorno, contexto, etc., es cuando se pueden construir las etiquetas. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros en este sentido, ¿eh? Lo que pasa es que el artículo de Navaldero también nos explica que a veces es importante poder tener un lenguaje común, lo que hablábamos antes, ¿no? Del lenguaje común a la hora de hablar entre nosotros, entre los profesionales, para de algún modo poder clasificar a las familias, ¿no? Para poder hacernos una idea de lo que estamos hablando. Entonces, todo el que comparto absolutamente la idea de que no podemos quedarnos con la etiqueta diagnóstica psicopatológica individual, el hecho de que haya una etiqueta de un diagnóstico sistémico nos ayuda a nosotros a ordenar nuestra cabeza, a poder marcar líneas de intervención y a poder comunicarnos con otros profesionales, con toda la flexibilidad del mundo. Repito, ¿no? Pues lo más importante es la flexibilidad. Gracias a ti, Esperanza. Esperanza ha terminado. Vanessa, no sé si quieres comentar algo más o esperas a la siguiente ronda. Vanessa escribe: Ana, la figura del trabajador social solo asesora de una forma burocrática. Yo me refiero a una persona que sabe cómo ayudar a una familia a gestionar todo lo que significa la nueva situación. Es igual, me estoy liando y no sé cómo expresar lo que pienso, es complejo. Yo te entiendo perfectamente, Vanessa, y creo que va un poco en la línea de lo que comentaba antes y también depende de la experiencia personal de cada uno, de con qué tipo de profesional se haya encontrado delante. Yo me coordino con muchas personas de servicios sociales, con psicólogos del CESMIC, del CESMA, y algunos tienen la mirada muy amplia y muy abierta a comprender o querer entender lo que tú les explicas, e incluso ellos mismos ya tienen una mirada de por sí, de personalidad abierta a incorporar a todos los miembros del sistema o intentar tenerlos en cuenta, y hay otros que no, que son mucho más lineales y mucho más de causa-efecto, ¿no? Entonces, hay trabajadores sociales que solamente ponen en juego sus conocimientos burocráticos y hay otros que ponen en juego sus conocimientos burocráticos y al mismo tiempo son capaces de tener esta mirada más abierta e incorporar un poco la parte relacional de la familia. Pero ojalá todos los trabajadores sociales pudieran tener esa formación o dentro de la carrera hubiera una parte de formación de sistémica para que ellos pudieran incorporar a su trabajo, ¿no?
No sé si esto es un poco lo que querías decir, Vanessa. Yo pienso que depende bastante del profesional que nos encontremos delante, ¿eh? Y la sensibilidad que pueda tener. Manoli se nos ha colado y le vamos a leer. Manoli escribe: estoy muy de acuerdo contigo, Clara. Desde el CRAE también vivo esto como profesional. El portador del síntoma es un menor, pero es una traducción de su malestar de lo vivido en el espacio familiar o en su propia historia. Tratamos de entender y de no etiquetarla, como el problema o el trastorno conductual. Finalmente, el paciente identificado pasa por el fármaco. Desde el CRAE no se trabaja mucho el sistema familiar de este. Lo trabajan más desde el EAIA, aunque a veces desde una línea muy light. Creo que en muchas ocasiones las menores están muy diagnosticadas y etiquetadas. Estoy de acuerdo contigo, lo importante es mostrarse. Creo también que es importante la figura del terapeuta familiar en el mundo de los CRAES. Pregunto, ¿el compartir un lenguaje en común no lleva a veces a poder caer en las etiquetas con más facilidad? Y lo siento, no pasa nada, Manoli, te respondo y así luego pasamos tu turno. Yo he trabajado mucho tiempo en un centro de acogida. En ese centro de acogida teníamos la suerte de tener un terapeuta familiar en el equipo técnico, pero en los CRAES normalmente no se da esa circunstancia, ¿no? Entonces, es muy fácil caer en la etiqueta de las chicas, es facilísimo, y hay que poder redefinir esa etiqueta. Os voy a pasar el enlace de un vídeo en el que es maravilloso cómo se puede cambiar una etiqueta de un trastorno mental en simplemente una manera de ser, una manera de intentar funcionar, ¿no? Este enlace lo tenía por aquí preparado para que lo podáis ver cuando queráis, ¿eh? Un día con tranquilidad. Lo veis con calma, porque veréis que es acerca de las etiquetas diagnósticas. Sobre todo un poquito en la línea que habla Manoli. Es un poco, habla de la redefinición de las etiquetas diagnósticas, ¿no? Cómo podemos darles la vuelta y cómo podemos hacer una connotación positiva de esa situación para tratar, por ejemplo, a un chaval que está muy distraído en el colegio y que es un desastre, que está todo el día escribiendo canciones, se puede convertir en un artista, ¿no? En un compositor. Eso hay que poderle dar la vuelta. Y ese es un trabajo muy duro y es un trabajo muy complicado. Y en los centros todavía se convierte en algo más difícil porque nos es más fácil, ¿no? Trabajar con una etiqueta que nos clarifica y que nos ayuda a saber cómo se supone que tenemos que tratar a esa persona. Luego decías, compartir un lenguaje común puede llevar a caer en las etiquetas con más facilidad. Es cierto, pero depende de cómo lo utilices. O sea, nosotros podemos hablar de una familia con un funcionamiento rígido o con una tendencia a un funcionamiento rígido. Entonces, eso no es decir que es una familia rígida y que no la vamos a poder cambiar. O podemos hablar de un chaval que se muestra rebelde o que se muestra inquieto, no de un niño hiperactivo, ¿no? El lenguaje en ese sentido juega a nuestro favor porque es muy rico y le podemos dar muchos matices, incluso podemos ayudar al otro profesional que tenemos delante a darle la vuelta, porque nos dicen es que es un esquizofrénico. Bueno, podemos hablar de que tiene una enfermedad mental, que tiene una esquizofrenia, pero también podemos hablar de qué capacidades tiene y de que cómo eso lo podemos incorporar dentro de la familia, ¿no? Desde ahí es el trabajo que podemos hacer nosotros en relación al trabajo en red con los otros profesionales. Y después Manoli escribe cómo podemos cambiar una etiqueta de un trastorno conductual. Pues porque tendremos que ver a qué responde ese trastorno conductual, ¿no? ¿Qué pasa para que un chico o una chica necesite mostrarse como un chico agresivo, violento, que consume, ¿no? Porque ese trastorno conductual nos está diciendo alguna cosa, está expresando un malestar, entonces tenemos que poder pensar en cómo descubrimos a qué responde ese trastorno conductual y para qué le sirve ese trastorno conductual.
Una redefinición podría ser que un chico que tiene un trastorno conductual es un chico que está expresando mucho malestar, ¿no? Y que no sabe qué hacer con él y lo transforma en agresividad, por ejemplo. No sé si he respondido un poquito a tus preguntas. Os recomiendo que os guardéis este enlace, es un vídeo interesante y que incluso yo lo he utilizado para trabajar con algunas familias que estaban muy centradas en poner un diagnóstico a alguno de sus hijos y el hecho de poder ver este vídeo a veces les hace reaccionar de alguna manera. Si Manoli ha terminado, ¿nos pondrás fin, Manoli, por favor? Gracias. Imagino que esto quiere decir que ha terminado, entonces le tocaba el turno, si no me equivoco, a Ana Funes, que nos va a decir si quiere volver a intervenir o prefiere pasar el turno para después. No lo había terminado. Vamos a esperar a ver qué nos dice Ana. Gracias, Manoli. Ana Funes. Ana escribe, al leer esta lectura he estado pensando en el dilema del etiquetaje del diagnóstico. Por un lado, creo que debemos eliminar esa etiqueta porque lo único, perdón, se me ha ido, porque lo único que se está haciendo es perjudicar al paciente discriminándolo como que es el que tiene el problema central, sin tener en cuenta las relaciones entre los diferentes miembros. Pero a la vez me parece interesante que la familia venga con este etiquetaje para poder obtener más información sobre el comportamiento de los miembros en torno a él y de ahí conocer la utilidad del síntoma. Trabajo en un centro de personas con discapacidad. Creo que es un campo claro en el que se etiqueta a las personas. Los profesionales tienden a pensar en que la mayoría de familias protege al paciente identificado marcando sus limitaciones y no potenciando sus capacidades. Se debería trabajar de forma sistémica involucrando a todos los miembros de la familia. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ana. Yo pienso que la etiqueta nos puede servir en un momento dado para una guía, pero no nos puede castrar la intervención, no puede castrar las capacidades de las personas. Entonces, tú puedes tener un niño con una discapacidad o con un certificado de disminución, pero eso no quiere decir que ese niño pueda evolucionar. Por lo tanto, lo que no podemos permitir es que esa etiqueta o ese tanto por ciento de discapacidad nos marque un tope para que ese niño no pueda seguir evolucionando, porque entonces lo estamos impidiendo su desarrollo, ¿no? Entonces, a pesar de que tengamos esa etiqueta ahí, que nos sirva un poco para guiarnos o para saber qué tipo de intervención podemos hacer, tiene que ser algo como que no, que simplemente está ahí, ¿no? Pero que nosotros siempre tendamos a ir más allá y tendamos sobre todo siempre a ver la capacidad. Una persona con un trastorno mental severo tiene muchas capacidades y puede funcionar muy bien. Entonces es ahí donde el etiquetaje diagnóstico no tiene que ser castrador, ¿no? Sino que le tenemos que poder utilizar en nuestro favor y también nos puede servir pues, para ver cómo los miembros de la familia se relacionan a partir de esa etiqueta diagnóstica, ¿no? ¿Qué significa para cada uno de ellos, cómo lo viven y cómo lo podemos positivizar de alguna manera? Vale, damos paso a Mariola.
Mariola escribe, como mis compañeras ya han hablado de etiquetas y han hecho referencia al documento, me centraré en preguntar sobre el trabajo. Este diagnóstico que debemos realizar es de final de intervención o una pausa en medio de la intervención para reordenar los problemas erróneos planteados al principio. Bueno, y comentar a Vanessa que como trabajadora social en mi equipo se trabaja desde una orientación sistémica. Aparte, en mi AYA no tenemos educador social y los trabajadores sociales intentamos interpretar las relaciones familiares y ayudar en las modificaciones desde nuestra disciplina. Somos los principales responsables de modificar el entorno de los niños para evitar que tengan que salir de la familia, que consideremos en la mayoría de los casos el entorno más protector. De acuerdo, las dos cuestiones, Mariola. Primero, estamos en la mitad del proceso terapéutico. Por lo tanto, tenemos que hacer una devolutiva que nos sirva para redefinir un poquito la situación, hacer una devolutiva del diagnóstico sistémico que podemos hacer para poder empezar a intervenir en la línea de hacer una transformación un poquito más profunda. Vamos a ir hacia un cambio 2, ¿vale? Y después comparto contigo la idea, es lo que le decíamos antes a Vanessa, que depende del profesional, de su sensibilidad, del contexto en el que trabaja. Entonces, hay trabajadores sociales que se limitan a veces por la situación en que se encuentran de desborde o por el lugar que ocupan, ¿no?, de hacer un trámite más burocrático, y en cambio hay otros que tienen la suerte de poder trabajar desde otro tipo de orientación y teniendo la suerte y la capacidad de hacer una intervención un poquito más amplia teniendo en cuenta esto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en Mariola y en el EAI en el que ella trabaja. Ojalá todos funcionaran así y ojalá todos los trabajadores sociales pudieran tener la oportunidad de trabajar con esa mirada más amplia, ¿no? Gracias, Mariola. Damos paso a Grace. Grace escribe, para ser sincera y modo personal pienso que en esta ocasión el documento me pareció poco claro. Sin embargo, luego de investigar, entiendo que para la terapia familiar, cuando llega la familia, ellos automáticamente traen una etiqueta en que nosotros llamamos al paciente identificado y que tomaremos como referencia y nos ayudarán a formular hipótesis acerca de la dinámica familiar y luego las intervenciones y recolección de la información familiar. Como terapeutas podemos elaborar un diagnóstico sistémico y las posibles formas de abordarlo. Eso entendí. Opino igual que Clara, es frecuente que en las instituciones lleguen familias con el etiquetaje y el profesional se centre en él y solo utilice a la familia para dar recomendaciones o para recolectar información, pero no para vincularla de manera activa dentro del proceso terapéutico, que debe ser para todos. En mi trabajo en ocasiones ocurre lo mismo, a pesar de estar a cargo de la familia, un equipo psicosocial, psicólogo, trabajador social, nutricionista y abogado. Bueno, Grace, puede ser que a ti el artículo no te haya parecido demasiado claro. Yo pienso que con el artículo y con el trabajo que podéis hacer después acerca de este artículo termina quedando claro, ¿no?, la diferencia entre una etiqueta diagnóstica individual y un diagnóstico sistémico. En uno se incluye a la familia y en el otro no. Y después de las aportaciones de Linares acerca de las diferentes clasificaciones que ellos hacen, ¿no? Pero bueno, entiendo perfectamente. Y después, bueno, comparto contigo la misma idea, ¿no?, que con Clara, que nos llegan las familias con la etiqueta y la utilizamos. Entonces, lo interesante sería poder ver a la familia cómo ve esa etiqueta y poderlos implicar en el trabajo para poder hacer algo para cambiarlo. Gracias, muchas gracias por tu aportación, Grace. Nos faltaría la aportación de Anaís, porque Manoli ya la ha hecho antes.
Grace escribe, con las intervenciones todas me queda todo más claro y veo que no estaba desubicada. Gracias. Sí, sí, no estabas nada desubicada, Grace. Lo que tú has escrito es lo que quería decir el artículo. Y Anaís escribe, primero siento mi silencio del chat, no pasa nada, el ordenador no respondía. Después agradecer a mis compañeras y compañeros por la conferencia de hoy, me han parecido muy interesantes sus aportaciones y el debate que se ha generado. Y Anaís escribe, en relación a la lectura, me gustaría comentar porque ha llamado mucho mi atención las contribuciones de Berman, supuestos y propuestas diagnósticas que el autor utiliza al formular hipótesis diagnósticas. Me ha parecido muy interesante la relación que establece entre los síntomas y las hipótesis en función de la levedad o gravedad de los primeros. La verdad es que los supuestos que plantean no solo facilitan el planteamiento de hipótesis acerca de la relación del síntoma con el sistema familiar, sino que también pueden orientarnos en el desarrollo de buenas preguntas para confirmar o no esas hipótesis. Gracias y fin. Es verdad, Anaís, a veces como más grave es el síntoma, más grave es el conflicto de pareja o más arriba en el genograma está situado ese conflicto, ¿no? Entonces, eso nos sirve un poquito para orientarnos de hacia dónde nos podemos dirigir o por lo menos hacia dónde podemos empezar a explorar. Es verdad. Interesante. Ahora, como siempre, vamos a hacer esa segunda ronda. Habéis hecho todas aportaciones súper interesantes, la verdad. Pero hacemos una segunda ronda en la que podéis hacer una intervención, podéis pasar o podéis un poquito pues hacer algún comentario o lo que vosotros queráis, ¿no? Hoy habéis hecho todas aportaciones súper interesantes, otras veces también, pero hoy me ha parecido muy enriquecedor. Entonces damos paso a Javi, si él quiere intervenir, ya sabéis que el que no quiere intervenir simplemente pone paso y damos paso a, valga la redundancia, al siguiente compañero. Entonces, Javi, si quieres, te leemos. Javi escribe, yo doy gracias a las compañeras por sus aportaciones, y a ti, Neus, por tus aclaraciones. Gracias a ti, Javi, por tu participación. Teníamos ganas de leerte. Damos paso a Clara. Clara escribe, del ejercicio experiencial para hacer un diagnóstico social de nuestra familia, ¿hay unas pautas para llevarlo a cabo? Es decir, ¿están concretados los temas que tenemos que centrarnos para elaborar el documento? No se trata de un diagnóstico social, claro, sino de un diagnóstico relacional. Y en este diagnóstico podéis hablar de coaliciones, de triángulos, podéis hablar de alianzas, de uniones, que de algún modo nos expliquen el funcionamiento o el lugar que vosotros ocupáis en esta familia. Es un poco hacer un compendio de todos los conceptos teóricos prácticos que habéis ido trabajando a lo largo del curso. Creo que es el penúltimo ejercicio experiencial, si no me equivoco. No, perdón. Es el último ejercicio experiencial. Entonces, en este ejercicio tenéis que coger, me he confundido yo, es el último ejercicio experiencial. En este ejercicio tenéis que coger todo lo que habéis ido aprendiendo a lo largo del primer curso de este máster o en el curso de posgrado para poder hacer un diagnóstico
en donde expliquéis vuestra posición en la familia. O sea, en relación a vosotros, qué elementos o conceptos teóricos podéis identificar que os den un lugar en esta familia, ¿no? De hecho, el título del ejercicio es Mi lugar en la familia. De todos modos, si tenéis dudas, ya sabéis que lo podéis preguntar, ¿eh? A lo largo de la realización del ejercicio podéis contar conmigo, que para eso estoy. Ok, damos paso a Marta. Marta escribe, Neus, ¿me podrías ampliar un poquito la definición que hace Linares sobre el diagnóstico sistémico cuando dice el diagnóstico sistémico no es otra cosa que el proceso que permite relacionar singularidad y redundancia? Perdón. Sí, cuando Linares habla de esto se refiere a que el diagnóstico sistémico lo único que hace es, por ejemplo, si hemos visto a 100 familias, de esas 100 familias vemos que donde la relación entre la pareja no funciona bien, hablamos de parentalidad y conyugalidad, ¿no? O sea, la redundancia es la repetición de lo que ocurre en cada una de estas familias. Entonces, si tú tienes 100 familias y en esas hay 20 que la relación parental no funciona y eso afecta que la relación conyugal no funciona y eso afecta a la parentalidad, esa es la que te da un tipo de triangulación. Entonces, es relacionar la repetición en los casos individuales para poderles poner un nombre grupal. Simplemente es eso, ¿no? El diagnóstico, cuando vemos a muchas familias, podemos decir que en las familias donde los padres se pelean y utilizan al hijo uno en contra del otro, estamos ante una triangulación manipulatoria. Eso es simplemente eso, ¿no? Es algo tan sencillo en realidad como eso, que relacionar cada caso, la repetición de los casos singulares. Cuando hay una repetición, es decir, una redundancia, le podemos poner un nombre. Entonces, eso nos ayuda a que cuando hablamos de triangulaciones manipulatorias sabemos más o menos de lo que estamos hablando. No sé si me he explicado bien, Marta. Hay un libro interesante de Juan Luis Linares, que los tengo aquí en el iPad, que se llama Terapia Familiar Ultramoderna. Os enseño la portada, que es de hace un par de años, creo. La inteligencia terapéutica, el subtítulo es. Creo que es de hace un par de años. No sé si lo podéis ver. Que es interesante porque le da una vuelta de tuerca más. Es del 2012, que le da una vuelta de tuerca más a todos estos temas, ¿no? Se llama Terapia Familiar Ultramoderna, como subtítulo lleva la inteligencia terapéutica. Si Marta ha terminado, damos paso a Ana Hernández, esta vez sí, no me confundo de Ana por si quiere hacer alguna aportación. Perdón. Ana Hernández no tiene nada más que añadir. Gracias a todos, gracias a ti, Ana. Damos paso a Esperanza.
La Esperanza tampoco quiere añadir nada más. Damos paso a Ana Funes. Ana escribe: gracias por tus explicaciones, gracias al resto de compañeros, a vosotros, Mariola. Nada más. Grace. Nada más que comentar. Grace dice: gracias a todos por sus aportes. Manoli. Anaís pasa también. Nos faltaría Manoli. Manoli escribe: como bien os comentado, me parecen muy interesantes las aportaciones de mis compañeros y tus devolutivas por mi parte. Fin. De acuerdo. Antes de que os empecéis a desconectaros, quería deciros primero que me alegro mucho porque hoy no hemos tenido prácticamente ninguna incidencia técnica y esto me relaja un poco porque la verdad es que en algunas ocasiones había sido difícil. Hoy no. Después deciros que ha sido como siempre muy interesante, me gustan mucho estas videoconferencias. Y son muy enriquecedoras para mí, la verdad, y creo que para vosotros también, el poder leer a vuestros compañeros. Y después deciros que estamos ya en la recta final del curso, que no nos queda casi nada, y animaros a que sigáis dándolo todo, esforzaros que ya esto se termina, queda poquito más de un mes de curso, si no me equivoco, quedan un par de ejercicios por equipos y uno experiencial en el aula práctica, en la teórica no lo tengo tan claro. Animaros a los que estáis en el máster con el proyecto de investigación, a que os pongáis un poquito las pilas, que vale la pena hacer este sprint final para terminar con tranquilidad. Y nada más, solamente agradeceros y emplazaros a la próxima videoconferencia, que será la de final de curso, si no me equivoco, que es el día 9 de junio. Perdón, no es la última, todavía nos queda una en mayo, finales de mayo, o sea, esta será la penúltima y luego nos quedará la de despedida. Por lo tanto, todavía nos vamos a ver 2 veces más en videoconferencia. Por mi parte, nada más, deciros que en cuanto pueda os colgaré el enlace de la videoconferencia, os colgaré el link al vídeo este tan interesante y tan impactante sobre las etiquetas diagnósticas psicopatológicas, y si queréis también os colgo la referencia al libro este de Juan Luis Linares que os había enseñado. Por mi parte, nada más. Buena nit y muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí una vez más y nos vemos pronto y ánimo para lo que queda de curso. Un beso.